Bien, muy bien. Muy buenas noches, muy buenas noches. Aquí ya estamos. Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Hay alguien por ahí? Daré unos minutitos para ver si dan señales de vida por este medio, que tan amablemente me ha invitado Paris Gasca, a eh, pues estar aquí esta noche para hablar un poquito acerca del teatro en verso. Y sobre todo me quiero enfocar en el trabajo interpretativo, hablar un poquito acerca de mi experiencia en este estilo de actuación y bueno, pues poder platicar, charlar un poquito con todos aquí, con todes, con todas, quienes deseen acompañarnos esta noche. Por ahí veo a uno, y seguramente es París. Un poquito para empezar esta noche, me gustaría leerles algo de Octavio Paz. Octavio Paz, escritor, poeta, ensayista mexicano del siglo XX. Él tiene un libro llamado El arco y la lira. En el arco y la lira, bueno, pues él profundiza acerca de la poesía y nos habla acerca de la poesía y poema. Y dice así: la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Ya llegué yo, dice Angélica García. Muchas gracias, Angélica. Entonces, la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual. Es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular. Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia. Exorcismo, conjuro, magia. Sublimación, compensación, condensación del inconsciente. Expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega a la historia. En su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento,
emoción, intuición, pensamiento no dirigido, hija del azar, fruto del cálculo, arte de hablar en forma superior, lenguaje primitivo, obediencia a las reglas, creación de otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logos, regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo, analogía. El poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas. No son sino correspondencias, ecos de la armonía universal, enseñanza moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario, pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Entonces, El arco y la lira, un texto de Octavio Paz con el que quise empezar esta charla como una introducción justo de lo que significa la poesía. Y aunque nosotros vamos a hablar de la poesía en el teatro, me parece que viene muy a cuento, puesto que el verso en el teatro puede resultar en un principio muy críptico. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que es de difícil acceso en una primera instancia, porque tiene una serie de reglas y de licencias que hace que los autores, sobre todo los autores de los siglos de oro español, en la época del Renacimiento, utilizaran un lenguaje muy elaborado y complejo. Y entonces es por eso que en nuestros días, que utilizamos un lenguaje mucho más literal, puede que nos resulte extraño. Sin embargo, este tipo de lenguaje surge precisamente porque llega un punto en que a la humanidad no le basta con la literalidad, no le basta con ser directo, sino que utiliza el lenguaje como una manera de embellecer su propio universo, su propio territorio a través de las palabras. Y es entonces como surge la poesía. Y como les digo, en el teatro surge, digamos, en nuestro caso, en la lengua española, en España, en los siglos de oro, tiene, digamos, un momento muy importante y tenemos representantes como Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina, entre otros. Por supuesto también en México, en la Nueva España, en este caso, una de sus principales representantes, Sor Juana Inés de la Cruz. En este momento, bueno, me gustaría tomar uno de los primeros textos que yo abordé dentro de mi formación, y uno de esos fue de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño. Si se dan cuenta, está súper viejito mi libro. eh,
Y en La vida es sueño, el personaje, digamos, que mueve toda la historia, en este caso, Segismundo, un príncipe que debido a haber tenido un mal augurio desde su nacimiento, su padre decidió encerrarlo en una torre. Y su destino, desde su nacimiento hasta su edad adulta, ha sido estar encerrado en esa torre y ha crecido en soledad, o casi en soledad, ya que hay un personaje, que en este caso es Clotaldo. Clotaldo se ha encargado de educarle. Y el pasaje que voy a leer en este momento es de la primera jornada o primer acto. En este caso, a los españoles les gustaba llamarles a los actos jornadas. Y en esta jornada está Segismundo y dice la acotación: Segismundo con una cadena y vestido de pieles. Hay luz en la torre. Ay, mísero de mí. Ay, infelice. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. ¿Y yo? ¿Con mejor instinto tengo menos libertad? Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad, que le da la majestad del campo abierto a su vida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe? Privilegio tan suave
excepción tan principal, que Dios le ha dado un cristal a un pez, a un bruto y a un ave. Les decía que este es uno de los textos que abordé en mis primeras lecciones de interpretación de teatro en verso. Y esto lo hice con el maestro Fernando Torre Lafam. Es un texto definitivamente difícil de abordar, sobre todo si se tienen 20 años, porque es un soliloquio donde este hombre está cuestionando a Dios, y lo está cuestionando porque no entiende cómo es que a él con todo este conocimiento, con esta conciencia de saber que tiene albedrío, libre albedrío, no tiene libertad. Y él, que conoce el mundo a través de este hombre, Clotaldo, que le ha enseñado todo acerca de la vida y del mundo, él es sus ojos, no puede entender que existan otros seres de la naturaleza libres y él, sin embargo, se encuentre encerrado en esa torre. Entonces, de una manera muy poética, muy bella, va describiendo cómo es que no logra concebir la libertad de un ave, la libertad de un pez, la libertad de un arroyo, y sin embargo su vida se vea acotada por unos muros. Y fíjense qué curioso, ¿no? Este confinamiento como también nos ha puesto pues en muchos cuestionamientos respecto a lo que significa nuestra libertad. Y que justo esta noche estamos aquí de forma virtual, donde yo solamente puedo saber que están Paris y Angélica y otras personas más. Solamente sé que están aquí porque me lo está diciendo un dispositivo. Y mientras tanto yo estoy en este espacio, en mi habitación, encerrada. Y encerrada porque hay una disposición oficial que así lo ha dispuesto, porque no podemos salir, ¿no? Y así como Segismundo se encontraba en esta atribulación y haciéndose estas preguntas profundamente humanas, profundamente filosóficas, también como este confinamiento nos ha presionado para, pues para cuestionar nuestra existencia y lo que hemos hecho en este nuestro planeta Tierra. Dice Paris, eso, genial, bravo, qué bonito, me dice Angélica, muchas gracias. Justo en eso estaba pensando, me identifiqué mucho. ¡Ay, Gomilona, Gomi! Hola, buenas noches. Dice, ¿y yo? ya te, ya te vi. Pues eso, eh, este, este texto, precisamente de Segismundo, está escrito en octosílabos, lo que quiere decir que es un texto escrito en verso, versos de 8 sílabas, sílabas rítmicas.
y es un verso de arte menor. Los versos considerados de arte menor son aquellos que tienen de 2 a 8 sílabas, y los de arte mayor son de 9 sílabas a 14 sílabas, que son los versos alejandrinos. Dice Paris, ¿quién te acompaña? Me acompaña Uma y me acompaña Noah. Son mis acompañantes. O sea, no, sola, lo que se dice sola, sí, efectivamente, no estoy. Dice mi querida Peter Pan, que aquí está. Ah, mi fan number one, dice. Entonces, no me quisiera detener mucho en la versificación y sin embargo, bueno, pues también es importante, ¿no? Pensar en ella porque hablaba yo de sílabas rítmicas y estas sílabas rítmicas no necesariamente son las sílabas textuales, ¿de acuerdo? Y para que entonces este texto pueda sonar con el ritmo adecuado y con la métrica de 8 sílabas rítmicas, pues los dramaturgos y los escritores de esta época se dieron a la tarea de crear ciertas licencias, licencias o permisos que les permitieran poder ajustar sus escritos a esta medida y que pudiera tener musicalidad. Entonces dice, ay mísero de mí, ay infelice, apurar cielos pretendo, apurar cielos pretendo, 8 sílabas. Ya que me tratáis así, tiene 7 sílabas textuales, pero una de las reglas del verso es que si ese verso termina en aguda, en palabra aguda, se le aumente un tiempo para que entonces nuestro verso esté completo. Al principio es difícil de entender, porque son convenciones, como en la música precisamente. En la música donde cada uno de esos símbolos que nosotros vemos en la partitura tienen un valor. Y lo mismo las palabras en los textos tienen un valor, ¿no? Tienen un valor de significado, pero también tienen un valor musical y tienen un valor temporal. Entonces, hay todo un universo que la palabra aguda, sí. Hay todo un universo que abarca la interpretación del teatro en verso. Uno de los ejercicios que a mí me gusta mucho en este trabajo es que podemos hacerlo leyendo en voz alta y sobre todo lo más importante es la escucha, la escucha. Mi principal maestro de lectura en voz alta y que me enseñó el arte de la versificación, el arte del teatro en verso, fue el maestro Fernando Torre Lafán. Era un maestro entrañable, era una especie de enciclopedia ambulante. Bueno, ya las enciclopedias tampoco se usan mucho en estos tiempos, entonces tengo que, digamos, actualizar la imagen que tengo de él, ¿no? O que tenía de él. Era una especie de Google vivo y no necesitaba de wifi. Y
este gran maestro, cuando a mí me daba clase, ya estaba cerca de los 80 años y, y todos los días que nos daba clase, a pesar de que había elevador en la escuela, subía hasta el tercer piso por las escaleras. Y todos los martes y jueves teníamos clase con él, donde nos pasábamos solamente leyendo, 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 leyendo. Y todo lo que leíamos ya se lo sabía de memoria. Y, y entonces él trabajaba también con la entonación a través del texto de, de Tomás Navarro Tomás, que habla acerca de las terminaciones. Y las terminaciones no son otra cosa, como lo podemos entender, digamos, en términos muy, muy coloquiales o muy inmediatos, la neutralización, que no hay tal, pero él, sobre todo Tomás Navarro Tomás, lo que trabajó a través de estas terminaciones es permitir la palabra suspendida, es decir, evitar las cadencias, las anticadencias y las cadencias. Porque si uno se deja llevar por estos cantaditos, sobre todo en el verso, el teatro en verso, llega un punto en que la interpretación se vuelve monótona, es decir, en un solo tono. Y si nos quedamos en ese solo tono, a lo que nos dirigimos es al aburrimiento, a la pérdida de la atención del público. Y una de las cosas que me grabé casi desde el principio que decía el maestro Fernando Torrelafam es que teníamos que llevar al espectador de la mano. Y el espectador no podía adivinar, prever, premeditar el momento de la finalización de nuestra intervención. O sea, él decía que teníamos que dejar al espectador con ganas de que como actores continuáramos. Y entonces, en ese sentido, la importancia de trabajar con estos aspectos del trabajo de Tomás Navarro Tomás. Ya tenemos 5 espectadores. Y para trabajar el verso, pues no hay más que la práctica. La práctica hace al maestro, ¿no? En ese sentido. Y como les decía, el verso es muy críptico y, sin embargo, no es imposible. En el momento en que uno se da la tarea de investigar, porque nosotros sabemos como actores que nuestro trabajo se trata mucho de eso, investigar qué, investigar el contexto histórico, político y social, en el caso de quién es el dramaturgo, para entender su universo, para entender en dónde estaba parado, por qué pensaba como pensaba, por qué escribió lo que escribió. Pero por otro lado también el lenguaje resulta críptico porque hay muchas palabras que en la actualidad ya están en desuso. Y entonces, pues hay que acudir, queramos o no, al diccionario y hacer un glosario. Digamos que lo que estoy diciendo ahorita pareciera una obviedad y sin embargo, bueno, a veces las obviedades pasan desapercibidas y andamos ahí como periquitos, ¿no? Hablando y diciendo textos maravillosos, pero sin tener ninguna idea de lo que estamos hablando. Entonces es en ese momento cuando nosotros nos echamos el clavado hacia esta investigación
Poquito a poco el universo se nos va abriendo. Encontramos la llave y la puerta de ese universo se abre. Se abre para dejarnos habitar, respirar y gozar plenamente de ese universo. Entonces, lo que parece en un momento dado aburrido, poco comprensible, se vuelve la cosa más maravillosa. Porque no solamente accedemos a conocer otro tipo de lenguaje, sino que también tenemos la posibilidad de sentir de otras muchas formas, de saber cómo suena el amor de muchas otras maneras. De la misma obra, La vida es sueño, Rosaura es otro personaje. Rosaura es un personaje que sale de su lugar de origen para dirigirse a Polonia porque ha sido burlada por un hombre. Y fíjense nada más lo que hace Rosaura. Se disfraza de hombre y va a la tierra de Segismundo a cobrar su honor. En esta época de los siglos de oro español, los autores hablan de temas muy específicos: el amor, el honor y la justicia. Y el honor en el caso de las mujeres, pues sobre todo estaba muy puesta dentro de este sistema machista, patriarcal, ¿no? En la virginidad. Y esta mujer es burlada por un hombre llamado Astolfo, y ella sabe que se encuentra en Polonia y va a buscarlo. Y va a buscarlo en compañía de su sirviente Clarín, de su criado Clarín, vestida de hombre, porque sabe que solo así va a poder andar sola y sin el peligro de pues, que pueda sufrir violencia, ¿no? Violencia sobre su persona, sobre su cuerpo. Entonces, una de las primeras personas que ve Rosaura cuando llega es a Segismundo, lo ve precisamente en la torre. Y bueno, lo ve y dice Rosaura: temor y piedad en mí, sus razones han causado. Segismundo: ¿quién mis voces ha escuchado? ¿Es Clotaldo? Clarín aparte a su amo: di que sí. Rosaura: no es sino un triste ay de mí, que en estas bóvedas frías oyó tus melancolías. Segismundo: pues muerte aquí te daré, porque no sepas que sé que sabes flaquezas mías. Solo porque me has oído, entre mis membrudos brazos, te tengo que hacer pedazos. Clarín: yo soy sordo y no he podido escucharte. Rosaura: si has nacido humano, basta el postrarme a tus pies para librarme. Segismundo: tu voz pudo enternecerme, tu presencia suspenderme y tu respeto turbarme. ¿Quién eres? Que aunque yo aquí tampoco del mundo sé, que cuna y sepulcro fue esta torre para mí, y aunque desde que nací, si esto es nacer, solo advierto este rústico desierto donde miserable vivo, siendo un esqueleto vivo, siendo un animado muerto, y aunque nunca vi ni hablé, sino a un hombre solamente, que quien mis desdichas siente, por quien las noticias sé de cielo y tierra,
Y aunque aquí, por más que te asombres y monstruo humano me nombres, entre asombros y quimeras, soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres. Y aunque en desdichas tan graves la política he estudiado, de los brutos he enseñado, advertido de las aves y de los astros suaves, los círculos he medido, tú, solo tú, has suspendido la pasión a mis enojos, la suspensión a mis ojos, la admiración a mi oído. Con cada vez que te veo, nueva admiración me das. Y cuando te miro más, aún más mirarte deseo. Ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser. Pues cuando es muerte el beber, beben más y de esta suerte, viendo que el ver me da muerte. Estoy muriendo por ver. Pero véate yo y muera, que no sé, rendido ya, si el verte muerte me da, el no verte, ¿qué me diera? Fuera más que muerte fiera, ira, rabia y dolor fuerte, fuera muerte de esta suerte, su rigor he ponderado, pues dar vida a un desdichado es dar a un dichoso muerte. Rosaura. Con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni sé qué pueda decirte, ni qué pueda preguntarte. Solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado para verme consolado, si consuelo puede ser, del que es desdichado, ver otro que es más desdichado. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Quejóse de la fortuna, yo en este mundo vivía, y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Piadoso me ha sorprendido, pues volviendo en mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tú alegrías, las hubieras recogido. Y por si acaso mis penas pueden en algo aliviarte, óyelas atento y toma las que de ellas me sobraren. Yo soy, y ahí termina la escena. Y entonces, por un lado podemos ver que Segismundo está asombrado, por un lado, de ver a otro ser humano que no sea Clotaldo, y por otro está conmovido y también enamorado. No lo dice, pero al menos como lectores algo podemos intuir. Dice, tu voz pudo enternecerme, tu presencia suspenderme, tu respeto turbarme. Y si eso no nos pasa cuando vemos a nuestro objeto o ser amoroso, no sé qué es. Ese flotar en las nubes, es ese suspenderse, es ese enternecerse, es ese turbarse. Y por otro lado, vemos a una Rosaura vestida de varón que está muy conflictuada, muy atribulada y por supuesto muy enojada por la burla que ha sufrido del hombre amado, ¿no? Es decir,
que sufre de desamor y que ve a un infeliz encerrado en una torre, con el pelo enmarañado, vestido en pieles, encadenado, y por supuesto que todas sus penas, todas sus cuitas, pues resultan nada en comparación. Y entonces, claro que dice, ¿habrá otro en sí, decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que le arrojó. Entonces nos encontramos, o más bien, Pedro Calderón de la Barca, para empezar a entrelazar a los personajes principales de la trama, ¿no? Los encuentra frente a sus dos realidades que son completamente contrastantes. Entonces, estamos hablando de la vida es sueño, imagínense. Y de esta forma quiero comunicarles cómo el estudio de cualquier cosa, por supuesto, pero en el caso del teatro en verso, requiere de tiempo, de dedicación y de esta investigación. De esta investigación donde hablaba también de nuestro glosario. No importa cuán doctos seamos, no importa que de pronto a lo mejor seamos hasta escritores, poetas, por aquí precisamente mi querida Peter Pan es escritora, y sin embargo el territorio de las palabras, el territorio de este lenguaje es vastísimo. Y entonces, ¿cómo tenemos que apoderarnos de él? Porque al interpretar, justo estamos haciendo eso, una traducción de algo que alguien más escribió. Es decir, la tarea de Pedro Calderón de la Barca en su momento fue hacer una obra. Y de esa obra quedó registro por escrito. Pero así como la obra del pintor, que mientras está en ese proceso creativo le pertenece, cuando el pintor acaba la obra, esa obra es completamente ajena a ese pintor. Ya no le pertenece. Ya no le pertenece y entonces pasa a los ojos del espectador. Y lo mismo sucede con nosotros como lectores, primeramente, y después, en el caso de, como actores. Como actores que vamos a hacer la traducción de eso. ¿A través de qué? A través de nuestros saberes, de nuestros sentires, y por supuesto de todas nuestras situaciones y circunstancias. Porque como seres humanos somos únicos e irrepetibles. Y todas nuestras circunstancias nos hacen ser quienes somos. Y ese ser quienes somos nos hace ver la vida de una determinada manera. Y es por eso que a la hora de hacer una lectura, no va a ser la misma lectura que va a tener otra persona. Entonces, por eso no es nada arbitraria la palabra de interpretación. Vamos a hacer una interpretación de un texto dramático, además, ¿no? Es decir, vamos a interpretar un texto para llevarlo ¿a dónde? A la acción. Porque nosotros lo que vamos a contar es un conflicto. Y ese conflicto lo vamos a ir desarrollando, ¿no? A través de nuestro personaje.
dice Paris que le encanta La vida es sueño. Cat Luna dice, gracias, esta es mi primera vez escuchando verso y me gustó mucho. Gracias, Cat Luna. Espero que te animes también pues a conocer los textos en verso del siglo de oro español. Hablaba pues de algunos representantes al inicio de esta charla, que son Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega, pero también tenemos a Tirso de Molina, o también tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que fue otra gran representante, nuestra décima musa, también no solamente de la poesía, sino también del teatro. Entonces, afortunadamente, digamos, ya estos textos están libres de autor, de derechos de autor, y podemos encontrarlos en línea para pues estudiarlos y acceder a ellos de una forma pues muy fácil, ¿no? Yo les invito a que lo hagan. Entonces, bueno, pues esto es más o menos lo que brevemente quisiera compartirles. Son las 8:50, me gustaría concluir a las 9 de la noche. Entonces, bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta, me lo hagan saber a través del chat, justamente acerca también de su experiencia como actores, actrices, de su experiencia con el teatro en verso, tanto como actores, pero también como espectadores, eh, o actrices también, por supuesto. O de lo que ustedes quieran. En mi caso, bueno, pues soy profesora de voz, soy actriz, también soy directora escénica, entonces, pues a mí todo este trabajo me encanta. Quiero decirles también, por ejemplo, que el teatro en verso, bueno, es un trabajo que no solamente pasa por la cabeza, pasa por el corazón y también pasa a través de todo el cuerpo. Como profesora, a mí lo que más me importa, más allá de que conozcan las reglas de versificación, me interesa mucho que puedan abordar el trabajo de voz en voz alta a través del cuerpo, a través del movimiento. Y bueno, hay una serie de ejercicios para eso muy divertidos. Tiene que ser además súper lúdico porque de lo que se trata esto es de enamorarse y no de sufrirlo. Dice Paris, muchas gracias querida Nalí por este bello tecnovibrio. Al final ponle compartir, por favor. Claro que sí, lo haré con mucho gusto. ¿Nos puedes compartir un ejemplo chiquito de lo que se puede hacer al leer teatro en verso? De lo que se puede hacer al leer teatro en verso. Bueno, ahora di un ejemplo de eso, ¿no? De cómo se lee el teatro en verso y sobre todo ya con una intencionalidad. Pero si a lo que te refieres, por ejemplo, es a qué tipo de movimientos o juegos de texto en movimiento se pueden hacer, por supuesto, con muchísimo gusto. Dice, maestra, ¿podría hablar de los encabalgamientos? Hay un libro muy bonito que se llama Teatro y Verso de Norma Román Calvo. Es un texto muy fluido, de fácil lectura, y sobre todo lo que me gusta es que va directo al grano. Norma Román Calvo es la persona más generosa y al escribir el texto lo que buscó fue sobre todo que pudiera ser de consulta para los actores, principalmente ya a la hora justamente de llevarlo a la práctica. Y en relación a los encabalgamientos, yo hablaba acerca ahorita voy contigo, no te me has olvidado, Angélica, hablaba acerca de que el verso tiene una nomenclatura y cada verso
es una unidad métrica. Hay versos de arte menor, hay versos de arte mayor. Y, por ejemplo, un verso, ya dijimos que es una unidad métrica, pero no necesariamente en un verso hay una unidad de pensamiento. Es decir, que una oración puede estar en un verso, o en dos, o en tres. Así que cuando estamos leyendo verso, a veces la idea no termina al final del verso y es necesario encabalgar, es decir, continuarnos como de corrido para poder enlazar toda la idea y que no se escuche cortada. Pero, vuelvo a decir, esto solamente lo podemos ver sobre todo en la práctica, porque si nosotros pensamos que cada uno de los versos los vamos a estar encabalgando, entonces eso ya no es interpretar en verso, porque corremos el riesgo de empezar a prosificar. Y no. La idea de leer teatro en verso es que se escuche el verso, es que se escuche la musicalidad, la métrica, la medida, ¿no? Ahora, decía Angélica que mostrara un ejemplo. Y ese ejemplo es con las manos, para empezar. Decíamos que un texto, en este caso de Segismundo, de 8 sílabas, voy a agarrar un versito de 8 sílabas. Apurar cielos pretendo. Apurar cielos pretendo. Podemos hacer un conteo con los dedos. Apurar cielos pretendo. Y ya tenemos las 8 sílabas. Pero existe un ejercicio que yo aprendí con el maestro Jorge Ábalos y que me fascinaba. Y ese es con piernas y brazos. Entonces es golpeando, dices A, U. Ya viste cómo lo hago con las piernas. Es que como no puedo verme de cuerpo completo, te lo voy a mostrar así. Pierna, pierna, brazo, brazo. Pierna, pierna, brazo, brazo. Es decir, que pongas en movimiento tus 4 extremidades, las piernas y los brazos, para hacer el conteo. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. Y ahí vemos lo de la sílaba, lo de la palabra en aguda. Ajá, fíjate, otra vez. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. Me quedé mocha, porque terminé en palabra aguda, y entonces yo le pongo este tiempo virtual para que quede en 8. ¿No? Esa es una de las reglas, ¿no? Del verso. Y de esta manera, yo a los estudiantes, en este caso, les pongo esa clase de dinámicas para que les sea más fácil poder empezar a entender la métrica en el verso y sobre todo también para que cada uno de ellos pueda empezar a identificar cada una de las licencias inmersas en ese texto, en el texto que sea, pues. Yo puse el de la vida es sueño, ¿no? Con Segismundo. En fin, esos son como algunos ejemplos de lo que se puede hacer para empezar a integrar ese ritmo a tu cuerpo, como la música, igualititititito. Como cuando empezamos, por ejemplo, no a bailar tanto a solas, sino pienso sobre todo en
en los bailes de salón, en los bailes de pareja, que de pronto pueden resultar a veces difíciles. Pero en la medida en que vas encontrando el ritmo y en que además te vas acoplando con tu pareja, todo resulta fantástico. Dicen muchas gracias, no, al contrario, pues muchas gracias a ti. Espero que eso haya sido lo que deseabas, mi estimadísima. Y bueno, falta un minuto para las 9. Yo les agradezco mucho, 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 mucho que hayan podido acompañarme en esta hora, de charla para hablar acerca del teatro en verso y sobre todo, bueno, pues un poquito charlar acerca de la interpretación, que es mi trabajo, digamos, principal. Y bueno, pues espero yo, en el caso de Paris, que vive allá en Cancún, de ti, Angélica, pues volver con este trabajo también para poder jugar, para poder ampliar nuestro panorama acerca de la interpretación, jugar con esta cuestión que tiene que ver con la musicalidad y entender las muchas formas que existen de abordar un texto. Bueno, pues si no tienen alguna otra cosita por allí, nos vamos despidiendo. Me gustaría si pueden, por favor, algún comentario para cerrar, ¿qué se llevan de esta sesión? Mientras me sirvo agua y espero a ver qué dice. De nada, mi queridísima Peter Pan. Saludos también de Noah. Noah, que todo el tiempo se quiere tomar mi agua, pero no la voy a dejar. Bueno, pues nuevamente muchas gracias y cualquier cosa, escríbanme a mi correo, analiegomez@gmail.com, o también me pueden encontrar en Facebook, Analie Teatro, o en Analie Gómez, o en Voz Alta, y cualquier cosa, pues estaré para servirles. Que estén muy bien y que pasen muy bonita noche. Muchas gracias por haber estado conmigo acompañándome. Es mi primer Facebook Live, así que muchas gracias por su atención. Espero haberlo hecho bien. Me quedó más claro lo de los encabalgamientos, porque no es igual que en la poesía, las licencias, jajaja. Sentir el verso, no solo la forma, sino el fondo. Totalmente, totalmente. Así es. La forma está bien, pero si no hay fondo, no hay sentimiento. Y Uma lo sabe. Bueno, pues muchas gracias. Bonita noche. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Paris, también por el espacio. Un beso.